La Casa del Terror, así denominaban a las casas de Julio Iglesias en Bahamas y República Dominicana, en las que abusaba sexual, física y psicológicamente de mujeres que se encontraban en una situación de extrema precariedad. Vamos a hablar de un tema bastante duro que supone actos bastante horribles contra las mujeres, y si eres una persona que no quiere escuchar hablar de esto o prefiere no hacerlo, pues es mejor deslizar. Ya sabes lo que ha ocurrido, no hace falta entrar más en el tema. Sé que es un tema bastante duro, voy a intentar hacerlo sin entrar en contenido morboso y con el mayor respeto posible. También creo que las víctimas han hablado de ello para que se denuncie públicamente y para que se escuche su versión, porque como siempre dudo bastante que esto vaya a acabar con el prestigio que tiene Julio Iglesias, ¿no? Como ha ocurrido con tantos hombres denunciados por abuso sexual. Así que bueno, qué mínimo que tratar el tema y contar lo que ha pasado, que si lo sabemos hoy es gracias a la denuncia de las víctimas, que por desgracia han tenido que hacerlo, ¿no? Pero también gracias al trabajo del diario.es, porque lleva 3 años investigando. Esto no es solo una denuncia pública, sino que también está en un proceso judicial, está en la Audiencia Nacional aquí en España. Veremos qué sucede, pero vamos a analizar los hechos. Y bueno, hola, que no me he presentado, soy Adriana. Os voy a dejar por aquí todas mis redes sociales. He escrito también un libro. Si os gusta este contenido, podéis apoyarlo. Así que vamos a analizar los hechos. Julio Iglesias es un cantante y empresario español. Creo que todos le conocemos, aunque a mí personalmente me pilla muy lejos. Y para quien le pille como a mí, vamos a ponernos un poquito en contexto. Este señor tiene ni más ni menos que 82 años. Resulta que fue primero futbolista, tuvo un accidente de coche y no sabemos por qué, de repente acabó en la música y le fue muy bien, maravillosamente. También fue a Eurovisión y en lo privado tiene así como 400 hijos, entre ellos Enrique Iglesias o Julio Iglesias Jr. Y bueno, como le iba también a este señor, parece que eso le daba vía libre para hacer lo que él quisiera con las mujeres. Porque en este proceso de investigación y a raíz de que haya salido todo esto a la luz, de repente han empezado a salir vídeos que eran totalmente públicos sobre este hombre agrediendo a cada mujer que se le pasaba por delante. A cada mujer que se le pasaba por delante, este señor tenía que agredirla. Pero vos querés que así. Yo quiero. No, Julio, te lo pido. ¡No, Julio! Escuchame una cosa. Vos sos un hombre casado. No, ¿y tú también? No, yo no. No, estamos casados con la gente. Yo soy libre. No, escuchame una cosa. Estuve leyendo. ¡No, Julio! Estuve leyendo. No, espera. Estuve leyendo. Dame un beso, Sanita. Si yo te di 42 veces. Por favor, Julio. No, ¿qué es lo peor del mundo? Ven aquí. No. ¡Dale! Ahora te voy a cantar a ti, que es una china. 22 añitos. Una novia como tú me vendría muy bien a mí, así una chiquilla así mona así. No sé vosotras, pero yo desconocía totalmente estas imágenes, estos vídeos, esta conducta, y no me lo hubiese imaginado, básicamente porque hay como un ideario colectivo de que este señor es un señor, porque yo tenía entendido que esta persona era una figura de la historia de España, ha sido como un cantante maravilloso, un hombre muy formal de la época, cuando era un hombre que lleva agrediendo toda su vida y que al parecer la sociedad lo había normalizado hasta tal punto, incluso lo consideraban gracioso o lo veneraban por ello, porque claro, era como un señor muy ligón que llamaba mucho la atención, cuando yo lo que veo desde aquí es que es un agresor sexual. Comprendo que era otro momento social y todo eso, me da exactamente igual, o sea, es que no estamos hablando tampoco del siglo XV, es que esto pasaba en el 2000, pero vamos, que viendo estos vídeos no me parece ninguna sorpresa los hechos que conocemos a día de hoy. Bueno, pues este señor, como además de un agresor es un evasor de impuestos, tiene casas en Bahamas y República Dominicana donde se ha ido a vivir su jubilación, y para esas casas necesita bastante personal. Estamos hablando de unas mansiones increíbles, tiene un montón de empleados y entre ellos están las empleadas del hogar. Todo esto empezaba por la selección de personal. En vez de pedir un currículum con referencias y hacer una entrevista, lo que hacían era pedir 5 fotos de las mujeres que se presentaban, y el requisito era que fuesen mujeres de entre 25 y 35 años, aunque había menores. Las contrataban en las 2 mansiones, aunque la
las 2 mujeres que han denunciado trabajaban en la casa de República Dominicana. Estos anuncios se producían constantemente a través de Instagram, que parece que es algo muy normal allí, porque había una rotación muy grande, dado que las mujeres dejaban de trabajar allí muy a menudo. No había entrevistas, lo que se hacía era que Julio Iglesias personalmente veía las fotos y, de acuerdo a su aspecto físico, las contrataba. Una de las empleadas presenció una vez cómo se realizaba este proceso de selección de personal. Julio Iglesias y la encargada de la casa, que va a ser una figura clave en todo esto, miraban las fotos, comparaban el físico de las mujeres e incluso en una ocasión Julio Iglesias dice que selecciona a una de las mujeres porque tiene aspecto de estar limpia, ya que todos los dominicanos son unos guarros. Si los dominicanos son unos guarros, yo no me quiero imaginar lo que es este señor. Eran mujeres que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad, de barrios pobres, a poder ser que no tuviesen estudios, familias muy vulnerables, incluso hay una mujer que habla de que su familia pasaba hambre y además estos hechos se encuadran en la pandemia, un momento pues de crisis absoluta que agrava todavía más la situación de las personas que están buscando un empleo, que necesitan dinero, que tienen una dependencia económica, ¿no? A esto se le une la posición de Julio Iglesias, porque no solo hay esa precariedad que se está aprovechando de las mujeres, sino que hay una situación de poder absoluto, porque no estamos hablando solo de que sea un jefe como tal, que ya supone una situación de poder, sino que estamos hablando de Julio Iglesias, una persona, un hombre que tiene poder internacional, que tiene fama internacional. Dentro de la casa había una organización completa, con cómplices, encaminada a que todos estos sucesos de abuso se cometieran. Cuando estas mujeres entraban a trabajar allí, Julio Iglesias se dedicaba a detectar las vulnerabilidades que tenían estas mujeres. Les hacía muchas preguntas sobre su situación económica, sobre la situación de su familia, sobre cuánto dinero tenían, sobre si tenían alguna clase de estudios. Cuando ellas le trasladaban pues que evidentemente vivían una situación económica bastante difícil, Julio Iglesias les reforzaba la idea de que trabajar allí era muy bueno para ellas, para su familia, iban a viajar, tenían un sueldo estable, estaban con él además, que es una persona muy famosa, tiene mucho prestigio y eso les va a abrir las puertas en un futuro. Les recordaba constantemente que para que ellas y su familia estuviesen bien, no podían dejar ese trabajo. Esto para las empleadas en un primer momento era hasta bonito, ¿no? Porque veían a un jefe que se estaba preocupando por ellas, por su futuro, por su familia. O sea que tenía un interés más allá de lo laboral. Pero evidentemente todas estas preguntas no iban encaminadas a una preocupación personal de Julio Iglesias. Realmente se estaba informando de hasta qué punto eran vulnerables para aprovecharse de ello. Julio Iglesias entonces buscaba momentos de intimidad, de estar solo con esas mujeres, para empezar a hacer comentarios o preguntas de índole sexual, que esto ya supone un delito de por sí, y llegaba un momento en el cual, sin intentar ser sumamente sugerente, Julio Iglesias les preguntaba que si esa noche podían acudir a su habitación. Al final son empleadas del hogar, entonces entiendo que no es tan raro que tu jefe, que además es una persona muy mayor, te diga que si puedes ir un momento a su cuarto porque pues es posible que necesite ayuda para algo, ¿no? Entonces no tenían muy claro a qué estaban accediendo con esta petición y se lo trasladaban a la encargada de la casa, que como he dicho es una figura muy clave, porque entonces esta encargada les va a decir: tú has accedido a tener un encuentro sexual con Julio Iglesias y ahora no puedes decir que no, es que te has comprometido, es que es tu trabajo, o sea, si no lo haces estás automáticamente despedida, esto forma parte de tu empleo y es que además has accedido, tú le has dicho que sí, así que ahora no le puedes decir que no. Vamos, que les decía claramente que era parte de su trabajo, era un compromiso y les cerraba la puerta a salir de ahí, ¿no? Entonces se producían las violaciones que se producían por la noche y la encargada de la casa participaba en ellas también. Realmente creo que no podemos suponer, o con la información que tenemos, en qué situación se encontraba esta encargada, si era cómplice o víctima. O sea, no sé, quizás sea también una mujer que esté en una situación de extrema vulnerabilidad y se esté aprovechando también de ella de alguna manera. Pero bueno, habría que ver, porque no sé hasta qué punto considerarla eso, como cómplice o como víctima. El caso es que participaba en estas violaciones, en las cuales Julio Iglesias pues demandaba que entre ellas hubiese contacto sexual, tanto a través de tocamientos como a través de penetraciones, en las que Julio Iglesias también participaba. No voy a entrar en detalles porque es bastante horripilante todo. Ellas han querido contarlos, pero bueno, me voy a ceñir a lo importante, que es que todos estaban desnudos y Julio Iglesias les obligaba
obligaba a realizar determinadas conductas sexuales. E incluso daba bastante alcohol a la empleada para que se emborrachara y así poder someterla. Esto a veces se llegaba a repetir cada noche, una detrás de otra. Y cuando la empleada hablaba sobre todo con la encargada para decirle, por favor, yo no quiero seguir haciendo esto, no estoy cómoda, esto no es mi trabajo, lo que sea, ¿no? Que no quiere y punto. Pues la encargada les decía obviamente que no podía y que lo único que podía decirle es que para reducir la violencia de todo esto se intentara tapar con las manos para fingir que estaban haciendo cosas que no estaban haciendo en realidad, ¿no? Y así lo hizo la empleada, trató de taparse sus partes íntimas y Julio Iglesias respondió pegándola y apartándole las manos para poder continuar la agresión. Había otra clase de agresiones sexuales en las cuales si las empleadas trataban de apartarse, Julio Iglesias las pegaba y las tiraba del pelo. Y yo, Dios mío, ¿cuándo esto va a terminar? Porque también en ese momento me bofeteaba durísimo la cara así con muchísima fuerza. Horrible. Todas estas agresiones se producían en la intimidad, ¿no? Pero luego había otras agresiones que se producían de manera pública, delante del resto de empleados, porque las besaba y las toqueteaba constantemente sin su consentimiento. Y las agresiones no solo son sexuales, sino que también son físicas y verbales, porque de manera también pública las va a estar insultando constantemente e incluso pegando. Entra otro factor en juego que es el control que hay sobre ellas. No solo se aprovechaba de la vulnerabilidad económica que viven estas mujeres, sino que también trataba de convertirlas en basura, o sea, de que ellas no se quisieran, ¿no? De tratarlas tan mal que de esa manera someterlas fuera mucho más fácil. No las dejaba bajo ningún concepto tener pareja, no podían salir solas de la casa, tampoco podían utilizar el móvil libremente porque se los controlaba, no podían hablar con el resto de empleados de las casas e incluso en la vestimenta tenían que llevar un uniforme que recuerda al de las esclavas. La organización de la casa es como un sistema feudal, Julio Iglesias es el señor y hay que cumplir sus deseos. Era un clima constante de abusos, de insultos, de ataques, de ira, de manipulación. Hay que recalcar además que ellas eran internas dentro de estas casas, es decir, que vivían allí, apenas salían y tenían muy pocos días libres. Otro de los abusos que se cometía es que cuando iban a la playa, porque tenían que acompañar muchas veces a Julio Iglesias a la playa, no podían ir con otra ropa que no fuese un bikini. Una de ellas una vez se pone unos pantalones y una camiseta y le dicen que no, que se cambie ahora mismo, que ella tiene que estar en bikini. También se les controlaba la menstruación e incluso el peso, o sea, se las pesaba de manera constante y si veían que engordaban, les controlaban la comida que podían comer. Julio Iglesias llegó a despedir a mujeres por engordar. También las obligaban a ir al ginecólogo a realizarse informes. Ellas iban al hospital supuestamente a hacerse un reconocimiento médico, salían de allí con un coche que les acompañaba porque recordemos que no pueden salir solas. Entonces de repente se dan cuenta de que están en un ginecólogo, que les van a hacer muchas pruebas, incluidas pruebas de infecciones de transmisión sexual. Estos informes no es un reconocimiento normal, sino que son directamente para Julio Iglesias. Se los tenían que pasar a la encargada de la casa que los iba a revisar. Todo esto evidentemente es ilegal. Hay gente que plantea que por qué no se iban, ¿no? De hecho es que veo que hay más gente que plantea que por qué no se iban a gente que pone el foco en por qué las agredía, ¿no? Creo que cualquier persona con un poco de empatía y con capacidad de ponerse en la situación de otras personas es capaz de entender las circunstancias extremas en las que se encontraban estas mujeres. Son personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, necesitan dinero, necesitan un trabajo, tienen una dependencia que creo que hay gente que si no vive no entiende. Yo, Adriana, que vive en Madrid, que no necesita muchísimo dinero, que no mantiene a su familia, si estoy en un trabajo que no me gusta, lo puedo dejar. Puedo pasarme incluso un mes sin trabajar o dedicarme a contemplar la vida o a viajar porque soy una absoluta privilegiada. Pero estas mujeres no se encuentran en esta situación. Tienen una dependencia económica en un momento de pandemia, en un país
precario y empobrecido. A todo esto se une el prestigio social de trabajar en la casa de Julio Iglesias. Todo el mundo, incluso su familia, sus amigos, la gente con la que hablen, les va a decir: oye, qué suerte trabajar en la casa de Julio Iglesias. La gente tiene envidia de su trabajo y se lo van a recordar, y ellas lo cuentan así. Además de que, por supuesto, como ocurre en esta clase de violencias, hay un sistema encaminado a que no se vayan y a que no denuncien. Las tratan fatal al mismo tiempo que les dicen constantemente, se lo dice Julio Iglesias, que nadie las va a creer nunca, que él es Julio Iglesias. Y si dicen que se quieren ir, él va a empezar a utilizar toda esa información que tiene sobre la situación que viven estas mujeres para manipularlas. Julio Iglesias sabe todo sobre ellas y se lo va a recordar. Están solas en una situación de mierda en la que es muy difícil salir, pero aún así recordemos que hay mucha rotación de mujeres, muchas se van. Ahora, denunciar no es tan fácil. Solo hay que ver cómo juzga la sociedad en el momento de hacerlo. Son delitos muy íntimos y la sociedad les va a juzgar a ellas, no a él. Entonces tenemos a mujeres pobres, racializadas, en una situación de extrema precariedad, con familias que necesitan ese dinero, que están sufriendo no solo un acoso que las debilita como personas, sino que están sufriendo una serie de violencia que creo que no podemos llegar a entender, pero que obviamente las hace sentir como si fueran nada frente a un hombre blanco, rico, heterosexual, que lleva toda su vida acosando a mujeres de manera pública y nadie ha dicho nada, además de ser su jefe y de tener una fama y un poder a nivel internacional. Podemos ver la diferencia de balance, ¿no?, que creo que nos puede hacer entender por qué es tan difícil denunciar. Siempre es muy difícil denunciar esta clase de situaciones, pero es que además nos encontramos con unos hechos que lo complican todo más. Una vez consiguen salir de allí, tienen que buscar ayuda para procesar lo que han pasado, lo que han vivido, entender que son víctimas, sin tampoco vivir ese proceso de revictimización, ¿no? Y también tienen que pensar en que tienen miedo a las represalias en caso de que hablen. Hemos visto que hay dos mujeres que han decidido hablar, pero creo que es una decisión muy difícil y creo que es totalmente comprensible que haya mujeres que no quieran hacerlo, sobre todo por las consecuencias que tiene sobre ellas y por la falta de consecuencias que tiene sobre ellos. Y esto lo vemos en que este proceso se ha decidido llevar a cabo en España a través de la Audiencia Nacional porque facilita mucho la protección absoluta hacia las víctimas. No sabemos sus nombres, no conocemos sus caras, sus voces, que las hemos escuchado en los reportajes del diario, no son ciertas, esa no es su voz. Sí son sus testimonios, pero no son sus voces. Las denuncias se han producido además a través de una ONG y que a raíz de estas denuncias ha recibido llamadas de otras mujeres con relatos similares. Podemos presumir, esto es una suposición, que de lo que estamos hablando es de que seguramente haya más víctimas. Por esa casa han pasado muchas mujeres y, como hemos dicho, hay mucha rotación de personas. Cabe entonces que nos preguntemos si hay más víctimas y cuántas habrá en su caso, porque es que viendo la etapa televisiva de este señor, lleva agrediendo a mujeres poco más desde que nació. Ahora mismo se ha denunciado a Julio Iglesias por delitos de acoso, lesiones, agresiones sexuales, delitos contra los trabajadores y trata de seres humanos con fines de servidumbre, porque estamos hablando también de trabajos forzosos. Por ahora la denuncia se encuentra en una primera fase. Veremos si se admite todo este proceso, que sea en España además, pero por ahora creo que los hechos son suficientes como para que nos replanteemos una reflexión como sociedad. He oído hablar mucho estos días de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un término legal que existe siempre en cualquier democracia y Julio Iglesias la sigue teniendo porque ahora mismo se ha iniciado un proceso legal en el que sus derechos van a estar garantizados, incluida esa presunción de inocencia. Él va a poder defenderse, él va a tener un abogado, él va a aportar todas las pruebas necesarias desde el punto de vista de que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, y eso se va a garantizar siempre en un tribunal en España, siempre. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros como sociedad analicemos las denuncias de estas víctimas que además han aportado pruebas. Y no solo eso, es que llevo 2 semanas viendo vídeos de cómo este señor agrede a mujeres sin parar, vaya donde vaya. Creo que los hechos son bastante evidentes, que tenemos que atender a lo que dicen las mujeres, a las pruebas que han aportado. Estamos hablando de una investigación de 3
años, muy completa, y que es suficiente como para que nos replanteemos al menos el debate de lo que ha ocurrido y de las conductas que lleva teniendo este señor toda la vida. Y es que sinceramente, gracias a nosotras, estos hechos que hemos visto en la televisión son ahora un delito, porque antes no lo eran y ahora esto está penado. Pero aún así creo que podemos seguir observando cómo fuera del feminismo la sociedad sigue condenando que denuncies, sigue contemplando estos hechos como una mera broma y por supuesto no lo consideran un acto de agresión sexual. Vemos casos de defensa como el de este señor. Abusar del servicio para tener placeres con las mujeres. Las tiene así y no las utiliza. Hacerme caso a mí es totalmente falso. Y parece que no hemos aprendido nada, o creo que no nos escuchan a las mujeres cuando hablamos de que violar no es una cuestión de que un hombre sea feo, esté excluido de la sociedad, no tenga capacidad para poder ligar con una mujer. Para nada. Los hombres que violan son hombres completamente normales. Creo que es algo que vimos muy claramente en el caso de Giselle Pelicot, pero parece que hay que seguir recordándolo. Los hombres que violan no es que sean personas al margen de la sociedad, no, es que pueden ser profesores, fontaneros, hombres españoles u hombres latinos de cualquier espacio de la tierra, hombres en paro, hombres empresarios con un prestigio increíble, cantantes, gente con una familia completamente estable, con una mujer y con 3 hijos, y un tío de 16 años que no haya tenido novia en su vida, porque el único factor común que hay en los casos de agresión contra las mujeres es que son hombres. Su condición socioeconómica, la clase a la que pertenezcan, el trabajo que tienen, la situación familiar, da exactamente igual, porque son personas que se han criado dentro de esta sociedad, o sea, son hijos sanos de esta sociedad, del patriarcado. Solo hay que ver cuáles son las principales búsquedas en las páginas de Más 18. De estos comentarios que se producen en la televisión, pero que se producen también en debates familiares o con amigos, nace la legitimidad que encuentran estos hombres para cometer estos actos. Porque si los cometen es también porque existe una sociedad que les está dando pie, que se lo está permitiendo y que está culpando a la víctima. ¿Por qué no se fue? ¿Cómo iba vestida? ¿Es que estaba agarrada en una cama? Julio jamás en la vida ha tratado mal al servicio. Yo he estado mañana, tarde y noche viviendo en su casa. Decís que tenéis pruebas. ¿Me puedes decir qué pruebas son aparte de lo que ellas cuentan? Como habéis investigado tanto, pues algo tendréis. ¿Cuánto han cobrado estas chicas en Univisión? ¿Estabas esposada? ¿Te habían puesto unas esposas? ¿Estabas clavada en la cama? ¿Por qué no te has ido? Y por eso es tan difícil denunciar también. Y esto se cuestiona en todos los casos, porque cuando en España vivimos el caso de Rubiales, las feministas éramos unas locas y al país le pareció completamente permisible que el jefe de una mujer, el superior directo, cogiese y la besara en público porque le salió de las pelotas. Y lo justificó media, si no más, España. Pero gracias al feminismo, eso ahora es un delito. Así que bueno, yo creo que hay que poner el foco en las mujeres que denuncian, en los hechos que conocemos y no en estas personas que salen en prensa para decir absolutas barbaridades, porque al final el progreso está en nuestras manos y creo que seguimos teniendo que luchar para conseguir todavía más y que estas conductas no queden impunes, porque por desgracia siguen quedando impunes. Y es que hay agresores sexuales por todos lados, en la música, en las empresas o gobernando el país más poderoso del mundo.